Nuevamente el debate acerca de la maternidad en la madurez de la mujer y obviamente estamos con el que sabe que acompañó toda esta hermosa etapa a nuestra querida Sani, el doctor Guillermo Ramalho, que eres gineco-obstetra. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación para hablar sobre este tema que es muy interesante. ¿Te enteraste que hace poco le entrevistábamos a Suni Castiñeira hablando del amor con la diferencia de edades y que ella decía que quería ser la Sani 2, que quería seguir ese mismo camino y volver a ser madre? Sí, me enteré, escuché la entrevista y bueno, la verdad es que es muy interesante, es un tema muy sensible, no es fácil realmente, estamos hablando de edades por encima de los 60 años y es muy debatible internacionalmente, sobre todo cuando uno busca un embarazo por encima de 50. O sea, 50 años para arriba generalmente ya no es tan recomendado, pero bueno, en realidad es un debate internacional por todos los riesgos que implica en sí el embarazo. Obviamente estamos hablando de un embarazo que no va a ser de forma natural, que si es asistido debería ser por fecundación in vitro. Entonces, estamos hablando de una serie de complicaciones que realmente muy poco se estudia porque no son muchos los casos que hay. Entonces, de repente, el caso de Sani, por ejemplo, tomar su caso como punto de referencia me fue difícil a mí porque no es mundialmente... Claro, no es comparable con cualquier tipo de mujer. También yo recuerdo, Doc, que cuando te entrevistamos, justamente que vos estuviste acompañando a Sani en todo el proceso de su embarazo hasta el parto, dijiste, no es que solamente acá funcionó la ciencia o los avances, o sea, vos dijiste que también hubo un montón de factores y condiciones que le permitieron a Sani justamente concebir a esos dos bebés, ¿verdad? O sea, fue también la salud, el estado físico, o sea, hay un montón de factores que intervienen, ¿verdad? Claro, no es solamente la edad, ¿verdad? O sea, como voy a decir, la madurez, a veces decimos mujeres añosas, pero de repente hablar de mujeres adultas que hoy en día están buscando un embarazo, no pasa solamente por la edad per se, sino pasa por el estilo de vida. Estamos hablando de obesidad, de hipertensión, de diabetes, sedentarismo. O sea, y no estamos hablando de una paciente de 40 años, también una paciente de 30 podría tener todos esos inconvenientes. Entonces pasa por el estilo de vida, el hecho de buscar y desear un embarazo, quedarte embarazada y que todo ese embarazo cursa saludablemente y que pueda culminar con un parto saludable, como se dice. Hay muchos casos, doctor, que van saltando de repente, ¿verdad? Que tienen que ver con las dificultades que enfrentan muchas mujeres para concebir y, como bien decís, de distintas edades. ¿Qué se ve generalmente en nuestro país? ¿Cuáles son algunos de esos factores que están dificultando la posibilidad de muchas mujeres de ser madres naturalmente, ¿verdad? Sin intervención de la ciencia o alguno de estos métodos. Y yo pienso que lo primero es el desconocimiento. Muchas mujeres pasan porque no saben en qué momento tienen que consultar y con quién tienen que consultar y pasan mucho tiempo dando vueltas sobre un tema y no pasan a la siguiente página. Hay mujeres que consultan con 3 años de estar intentando y se sabe que con 1 año de intentar ya tendrías que pasar por un especialista. Entonces, los factores en sí son muchos, es imposible poder determinar absolutamente todos los factores que implican el hecho de no poder lograr. Se sabe que la pareja no es solamente la mujer, sino son los dos. Hay que tener en cuenta que estamos en una cultura muy machista donde el hombre es muy reacio a hacerse los estudios, ¿sí? Entonces, eso es lo que muchas veces retrasa que las mujeres obviamente consulten y lleguen al especialista. También está el factor estrés, la presión social, porque también está el cuándo lo que vas a hacer, apenas te casas ni te casaste ya, y cuándo lo que va a tener tu hijo. Porque esa presión, ¿verdad? Sí, y esa situación de estrés es muy realmente sofocante. Y otro factor no menor también es, hablando ya de mujeres por encima de los 50, 55 años, como bien lo decía, ya necesitas un poco de ayuda de la ciencia y eso también tiene su costo, doctor, no es para cualquier bolsillo. Claro, y no, exacto, no es el tema de bolsillo, sino el hecho no es, bueno, me voy a quedar embarazada y tengo 50 años y no depende de mi estilo de vida, porque el embarazo es tanto riesgo para el bebé, estamos hablando de prematuridad, riesgos de secuelas en un bebé que nace prematuro y mismo riesgo para la mamá. La preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo, es la principal causa de muerte materna. Entonces,
tenemos que cuidar y buscar, cuando una desea un embarazo, lo ideal es el preconcepcional, ver en qué condiciones estoy para buscar el embarazo, y ahí obvio que primero entra la edad y tu estilo de vida y los factores de riesgo. Tuviste que haber congelado óvulos ya en tus 40 más tardar, doctor, para Claro. que se dé el caso. Por ejemplo, Suni contaba que ella sí tenía sí congeló. óvulos congelados. Claro, exacto, así mismo. Si es que vos, o sea, hoy en día que la gente empieza a cada vez, digamos, postergar más el hecho de buscar un embarazo, una de las propuestas que nos ofrece la ciencia es congelar el óvulo. Y congelar el óvulo mientras más temprano mejor, para que si vos vas a buscar un embarazo por encima de los 40, puedas tener tus propios óvulos congelados antes, o tendrías que ir, si a los 50, 45, 50 buscas, tendrías que ir con óvulos de donante. Y tomando un poco el caso de Suni y de otras mujeres tal vez que tengan el deseo de ser mamá a esa edad, ¿cómo se define, por ejemplo, si el bebé o los bebés van a poder concebirse en el vientre de esa mujer o tendrían ya que acceder a un vientre de alquiler? Porque me imagino que esa es otra decisión también importante en embarazos de personas mayores, ¿Se ¿verdad? Que hace eso en superan- Paraguay de paso? ¿Verdad? Susan, pensé. Y no, por lo menos hace legalmente. O sea, lo que pasa es que es un tema que no está tan debatido. trabajado. ¿Sí? Y es un tema súper sensible también, porque acá en Paraguay nace el bebé y el certificado es de quien parió, la madre es de quien parió. No existe que, ok, ella te pagó, no, eso En no otros existe. países sí es legal, ¿verdad? Y hay, En existe. Estados Unidos tenemos varias celebridades que nos hicieron conocer de que esto existe, de que es una realidad, ¿verdad? El tema no es más tanto, o sea, el problema en sí de la edad no pasa tanto por el tema del útero. El útero se puede rejuvenecer con hormonas así, o sea, para tratar de que ese útero sea receptivo. Porque ¿cuál es un problema de un útero? Cuando sobre todo estamos cerca de la menopausia, que es la parte hormonal. Entonces el problema no es más tanto el útero, sino el problema es más los óvulos. Porque los óvulos por encima de 38, 40 años ya pierden calidad y puede haber riesgos de problemas genéticos, pérdida, así como también, obviamente, el hecho de no poder concebir un embarazo. Doctor, habías mencionado hace rato que también importa mucho el hombre, digamos, la calidad posiblemente del espermatozoide, ¿verdad? Sí. El hombre tiene, en este caso, manera de revertir, si es que tuvo a lo mejor un pasado de tabaquismo, unos comportamientos que no fueron muy sanos, revertir, digamos, eso con un año de un comportamiento saludable. La diferencia que está entre el hombre y la mujer es que la espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides, es continua. O sea, nosotros estamos constantemente produciendo espermatozoides, entonces todo el tiempo espermatozoides nuevos. Entonces mi estilo de vida de acá a un año, si cambio, claro, es diferente la espermatogénesis. Sin embargo, en la mujer nace con esos óvulos y ya se quedan con esos óvulos. No hay una formación de óvulos de vuelta. Por eso se habla también de que a veces el límite de edad para la mujer es mucho más corto que el hombre, ¿verdad? Porque Tal cual. un hombre de más de 50, años. 60, 70, 80 puede seguir siendo padre, ¿verdad? Tal cual. Puede embarazar todavía a una mujer. Exacto, imagínense que la división celular para formar los óvulos y los espermatozoides empiezan y terminan en 72 horas, pero el óvulo se detuvo ya antes de nacer, se detuvo en una división y así se mantiene hasta el día de la ovulación. Solamente el día de la ovulación reactiva, y solamente si se fecunda, termina. O sea, así de loco es que un óvulo de 40 años estuvo 40 años detenido en esa fase de división. Tipo guardado ahí. Tipo guardado ahí. Qué loco. ¿Cómo Doctor, es? y cuando hablamos de costos y de accesibilidad, ¿en qué lugar estamos en Paraguay con eso, verdad? Porque es una realidad lo que decía Pati, de por ahí no es lo más para saber más o menos. ¿Solamente en clínicas privadas se hacen estos tratamientos o hay también alguna clínica pública que ofrezca? El tratamiento en sí de fecundación in vitro necesita de un laboratorio, porque la cuestión es el laboratorio es el que hace toda la ciencia de agarrar el óvulo, el espermatozoide, hacer la fecundación, cultivar o sea, es todo un laboratorio súper especializado. Y ese tipo de laboratorios solamente tenemos acá en Paraguay 2 que son privados, ¿sí? Después público no hay. En público lo que podés tener es la consulta, digamos, Previa, ¿verdad? previa como para diagnosticar y derivar, pero no hay precisamente. Y es a un nivel más o menos medio alto, sería hablando de poder adquisitivo. Claro, exacto. De hecho, que una fecundación in vitro estamos hablando de por encima de prácticamente 50 millones estoy hablando por encima.
Y eso sin hacer estudios específicos como estudios genéticos a los embriones y entrar en esos detalles que encarece mucho más otra vez. Hay igual de todas formas a lo mejor alguna esperanza de que con el tiempo esto se pueda volver más accesible Claro. para el público en general. Como Claro. generalmente La todas las frecuencia. tecnologías. Así mismo. Sí. Bueno. Y es un problema del costo, ¿verdad? Uno es el tema del costo, uno llega y dice no puedo pagar y está. Y así como el caso de Sani, yo recuerdo también que muchos decían el caso de Sani no es solamente un caso particular acá en Paraguay, sino en el mundo, ¿verdad? Vos que seguramente tenés conocimiento también de todo lo que pasa, no solamente acá, ¿verdad? Sino a nivel mundial con casos así. Existen muchos casos de mujeres mayores a 60 años o más que lograron embarazarse. No existe. De hecho, cuando hablaba en otras entrevistas, cuando me dijeron, o sea, cuando me presentaban a Sani como paciente para hacer su control prenatal, lo primero que me fui a mirar y leer con respecto a casos y no hay. No hay mucho antecedente. No. ¿En serio? O sea, hay mujeres de por encima, incluso de 60, una de 70, pero muy pocos. O sea, estamos hablando así no estoy hablando de 1 millón de mujeres. Doctor, ya te llamó Suni Castiñeira, por si No. acaso. Eso es lo que todo el mundo quiere saber. Ok, Suni seguramente está mirando, así que le avisamos, Suni querida, te vamos a pasar el número del doctor y vamos a hacer todo un seguimiento por ahí si se puede volver a Ya está, dar. ya. Doc. Claro, sí, está buenísimo. Mira que Estamos- ya fue. ayer Doc demostró mucho entusiasmo realmente. Bueno, ya está en pareja con un chico más joven y tocó justamente el caso de Sani como un ejemplo que a ella le generó también como mucha esperanza en este deseo de volver a ser madre, que está bueno también, ¿verdad? O sea, a veces la mujer siente la necesidad. Lo bueno es eso, rescatar el hecho de que ella congeló óvulos, ¿verdad? Independientemente que hoy hablamos del tema de discutir o debatir la edad en sí, es muy bueno el hecho de que hoy en día las mujeres sepan de que eso existe, de que pueden congelar óvulos si es que tienen pensado terminar la carrera, viajar. Eso mismo, doctor, porque hoy en día creo que se posterga mucho más, porque Sí. justamente eso, ¿verdad? Las mujeres dicen quiero terminar mi carrera, quiero viajar, en este momento no me interesa pese a la presión de la sociedad, entonces sí, una va postergando. Así mismo, es súper importante entender que eso es más accesible porque estamos hablando de otro tipo de estudios, pero es importante hablar de eso, saber de que existe y que la mujer pueda acudir a los centros de Creo que eso es especialidad. lo importante, ¿verdad? Que tengamos la información, Sí. que las mujeres podamos tener la decisión, la información, y esto es algo que se habla en conjunto también con la pareja, ¿verdad? De cuáles son los objetivos, de una planificación familiar, que es de lo que siempre hablamos también, que requiere de responsabilidad. Pero me gustaría, Doc, que le des también una recomendación a las mujeres que por ahí están pensando concebir o de por ahí dicen, yo voy a esperar más con respecto al estilo de vida, que es lo que te preguntaba Ale, te preguntaba Dani también. ¿Qué recomendación hay? Y obvio que dentro de lo que es el preconcepcional está la vida saludable. Siempre estamos hablando de una buena alimentación, hacer ejercicio, evitar sobre todo el sedentarismo. Nos cuesta muchísimo hacer ejercicio. Yo como siempre digo, siempre cuesta ir, pero nunca nadie salió Argel de hacer ejercicio, ¿verdad? Lo que cuesta es ir cansado, al ¿no, gimnasio. Argel? Sí, exactamente. Entonces es importante hacer los estudios preconcepcionales, no ir sin querer queriendo. Obviamente pasa ese sin querer queriendo, pero es muy importante hacer los estudios preconcepcionales, llevar una vida saludable y dentro del embarazo hacer los controles prenatales.